Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, donde debatimos temas del trabajo social, de las ciencias sociales, del contexto nacional, contexto internacional, y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la investigación científica en las universidades del siglo XXI. Ya tenemos a nuestro invitado conectado, el profesor Rafael Ramírez, y voy a pasar a contactarlo para que se una con nosotros a la transmisión. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Mauricio Sáenz, internacionalista de CSH, a la profesora, quien se acaba de conectar también, y estamos esperando entonces que se una el profesor Rafael Ramírez mientras damos la información general de la actividad. Profesor, buenas tardes y buenas noches para usted, que está por allá en Buenas otras noches. fronteras. Buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Nos alegra mucho tenerlo acá. En este momento estoy dando la información general de la actividad mientras se unen las personas, y bueno, para nosotros es todo un gusto, un orgullo y un honor que usted haya aceptado nuestra invitación, volver a conversar con usted por estos medios y bueno, debatir sobre estos temas tan importantes, ¿no? Entonces, les decía a las personas que se están conectando que Jueves de Academia es un espacio de la Escuela de Trabajo Social que ya tiene más de un año, comenzó en el año 2020, en medio de la incertidumbre originada por la pandemia, y hemos mantenido el espacio con excelentes invitados de muy alto nivel académico, como su caso, y hoy, bueno, precisamente queremos hablar sobre la investigación científica en la Universidad del Siglo XXI. Saludo al profesor Gregorio Afonso, a la profesora Margarita Rojas, y bueno, vamos a dar inicio a esta conversación que está prevista para que se desarrolle unos 25 minutos, la primera parte, donde el profesor nos va a exponer sus ideas, y posteriormente la segunda parte, donde recibimos preguntas y comentarios y debatimos con el profesor. Le doy la bienvenida a las diferentes personas que se están conectando, a nuestros seguidores, estudiantes, egresados y profesores de la Escuela de Trabajo Social. Paso a presentar al profesor Rafael Ramírez, que bueno, no necesita presentación porque es muy conocido y querido por todos nosotros. Sin embargo, es la formalidad y debo cumplirla. Además que esto queda registrado en todas nuestras plataformas, y por ello es importante tener el contexto. Bueno, el profesor Rafael Ramírez es sociólogo, es doctor en ciencias sociales. Además de eso, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, docente e investigador. Un saludo a la profesora Sara Vera, al profesor Luis Angarita, que se acaban de unir a esta transmisión. Entonces, profe, sin más preámbulo, le damos la palabra y nuevamente, gracias y bienvenido. Estamos esperando que cargue acá la imagen. Creo que el profesor tiene alguna fallita de conexión. Vamos a esperar unos segundos mientras saludo a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Gracias por participar en Jueves de Academia. El profesor se acaba de desconectar. Vamos a esperar que vuelva a intentar unirse a la transmisión. Les decía, bueno, que hoy vamos a estar conversando sobre investigación científica en el siglo XXI con el profesor Rafael Ramírez. Saludos a las personas que se están incorporando, profesor Luis Angarita, profesora Sara Vera, Margarita Rojas. Vamos a esperar que el profesor vuelva a ingresar a la transmisión para dar inicio a nuestra actividad de hoy. Buenas tardes. Bueno, como les decía, Jueves de Academia es un espacio que hemos venido desarrollando para debatir diversos temas del trabajo social, de las ciencias sociales, del contexto nacional, el contexto internacional, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema educativo, específicamente o académico, con el profesor Rafael Ramírez, quien fue decano de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Estamos esperando que se vuelva a unir a la transmisión y poder conversar con él. Él estaba ya desde un inicio conectado, pero acaba de perder allí la señal. Vamos a esperar que se una a la transmisión. Gracias a las personas que se están incorporando a esta transmisión en vivo, donde vamos a conversar sobre los cambios en la investigación científica en la Universidad del Siglo XXI. Esperemos unos segundos
a que el profesor vuelva a establecer conexión con nosotros. Muchas gracias por incorporarse a esta actividad. Buenas tardes y bienvenidos a la Escuela de Trabajo Social. Bueno, les daba la información general de la actividad, mientras el profesor Rafael Ramírez se vuelve a unir a esta transmisión, que Jueves de Academia es un espacio que surge en medio de la incertidumbre que se originó a partir de la pandemia en el año 2020, donde las universidades y todos los centros educativos y centros laborales en general también tenían una gran incertidumbre sobre cómo desarrollar sus actividades y fuimos respondiendo a la necesidad de reunirnos en la academia. Y así es que lo hemos venido haciendo con diversos invitados de muy alto nivel, con quienes hemos compartido todo este tiempo, y el día de hoy lo haremos con el profesor Rafael Ramírez y estamos esperando que vuelva a ingresar a la transmisión y poder conversar con él. Le estoy escribiendo por otra vía para que se una a la transmisión para verificar con él su conexión. Saludos al profesor Humberto Rojas de la Facultad de Ciencias. Ya el profesor volvió a ingresar. Ya lo voy a volver a invitar, profesor. Espera un segundito para invitarlo a unirse a esta transmisión. Listo. Ya debe llegar una notificación a su pantalla para que esté otra vez con nosotros. Profe, bueno, tuvimos un percance de conexión, ya le estaba dando la palabra. Tenemos a muchas personas conectadas de la universidad. Acabo de saludar al profesor Humberto Rojas de la Facultad de Ciencias, al profesor Luis Angarita, a la profesora Margarita Rojas, Sara Vera, el profesor Gregorio Afonso, y bueno, van llegando más personas. Luego le voy a esos saludos cuando culmine la primera parte de la actividad. Entonces, sin más preámbulo, profe, le damos la palabra y bienvenido y muchas gracias de nuevo. Ante todo, Jennifer, Escuela de Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Igualmente, mi agradecimiento a todas las personas que a están todas las personas que están acompañándonos en esta. acompañándonos en esta actividad. Yo me siento muy honrado. Yo me siento muy honrado en este foro. en este foro, que Es un faro de luz es un faro de en luz una universidad tan en golpeada. una universidad tan golpeada, La UCB la UCB, y toda la universidad venezolana. y toda la universidad venezolana, Donde la maldad infinita. donde la maldad infinita ha querido ha querido destruirla. Pero a pesar de ello, este foro que ya va a cumplir es una indicación más es una indicación más de todas las cosas de todas las cosas buenas que la universidad. que puede hacer la universidad. Hoy voy a hablar de los cambios que se están produciendo a nivel internacional en materia de investigación en materia de investigación en la universidad en la universidad en distintos países. Y para introducir el tema, quiero hacer ante todo, todos sabemos, la universidad surge una comunidad de profesores y estudiantes que emplean la lectura y la reflexión en conjunto para adquirir la formación el profesional universitario posee un conocimiento o una capacidad de producir bienes y servicios requeridos por la sociedad para
guiándose por procedimientos de carácter moral de carácter moral y apoyándose y apoyándose en así ha sido desde su origen, así ha sido desde su origen hasta hoy. Pero como decía Roberto Polla, epistemólogo uruguayo, no existe no existe una relación lineal entre la profesión, el conocimiento y el profesional y el conocimiento científico. Profe, disculpe, me están reportando que tenemos una falla de conexión. Yo no puedo apagar mi micrófono como me están pidiendo acá porque la aplicación no tiene esa opción, porque es una conversación entre nosotros. Voy a hacer el intento, a ver si voy a cerrar un poquito el micrófono. Yo siento que hay como un eco. Usted también lo oye, ok, puede ser problemas de conexión, pero bueno, voy a apagarlo acá. Y trato de interactuar así con usted, a ver si se quita el eco. Entonces, lo voy a cerrar mientras nuestros seguidores nos digan si se sigue oyendo el eco o no. Y así nos verificamos. Mientras tanto, usted siga dando su explicación, profe. Nuestros seguidores nos avisan. Ok. Continúo. Bien. Decía que, como decía Follari, no hay una conexión lineal entre la profesión, el conocimiento profesional y el conocimiento científico. Mientras que el conocimiento profesional es ideológico, porque se trata de producir, de saber cómo producir fines guiados moralmente, con un comportamiento guiado moralmente. La ciencia es un conocimiento objetivo que busca explicar lo que ocurre realmente y verificar las afirmaciones que hace sobre la realidad. O sea, de tal manera que un profesional o una actividad profesional puede nutrirse ciertamente del conocimiento científico, pero no necesariamente existe a partir de un conocimiento científico una determinada actividad profesional a realizar. Por ejemplo, el médico se nutre, por ejemplo, de la biología, pero también de la psicología, de la ciencia, de la sociología, etc. El trabajador social ejerce su profesión y nutre su conocimiento profesional también a partir de otras disciplinas como el derecho, la sociología, etc. Sin embargo, es posible un conocimiento científico que no se traduzca de manera inmediata en actividad profesional, así como hay profesiones que no tienen asidero científico. Esa diferencia entre ciencia y profesión se materializó al interior de las universidades a partir del siglo XIX, cuando se introduce la investigación científica en las universidades, a partir de la experiencia de la Universidad de Berlín. Allí, la actividad de investigación que se realizaba en las academias se incorporó a la universidad y entonces se crean dos tipos de actividades que, aunque se vinculan de muchas formas, mantienen su independencia al interior de la universidad. Así hay carreras que son principalmente profesionales y hay carreras que tradicionalmente han sido científicas. La escuela de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, son básicamente científicas, mientras que el trabajo social es básicamente profesional, o la medicina, o la odontología. Entonces, esa situación que todavía perdura en nuestras universidades es precisamente el punto de partida para entender lo que está ocurriendo hoy en el siglo XXI en la universidad a nivel internacional, que yo podría resumir en estas palabras, que mientras las profesiones están adquiriendo características similares a la investigación, la actividad científica está produciendo cada vez más
un conocimiento de carácter profesional. Es decir, que cada uno está traspasando en el otro. Y eso se puede observar en muchas manifestaciones, en muchos sentidos. Empecemos por el caso de la docencia. La docencia, el aprendizaje de la sabiduría profesional, inicialmente era, como dije hace un momento, una actividad que incorporaba la lectura de la literatura existente, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito científico, y la reflexión conjunta, profesor y alumno, sobre esas actividades. Pero hasta ahí llegaba la enseñanza de aula. Sin embargo, ya a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y de una manera temprana en algunas carreras, comenzó a incorporarse un nuevo elemento que lo encontramos en escuelas como la de medicina, la de odontología y la de trabajo social, que es la incorporación del elemento práctico, la experiencia profesional. O sea, en los planes de estudio, por ejemplo, de trabajo social, existe la práctica profesional. Pero eso ya incorpora un elemento completamente diferente, porque el conocimiento que se adquiere por la vía del debate en aula y que luego se ponía en práctica en el ejercicio profesional fuera de la universidad, ahora con esta experiencia que se realiza dentro de la universidad, se pone a prueba. Se inicia un proceso de verificación del conocimiento que contribuye a asimilarlo. El estudiante que se limita a leer y a reflexionar sobre sus lecturas no logra una profundidad del conocimiento tan importante como la que aquel estudiante que además de eso tiene una experiencia profesional guiada por sus profesores. Entonces, ya allí hay un elemento importantísimo que no es el único, porque ya a fines del siglo pasado y durante el transcurso del siglo XXI, comienza a hacerse mucho más profundo ese fenómeno de la puesta en práctica del conocimiento dentro de la universidad. Y eso se debe a la irrupción de Internet. ¿Qué pasa con Internet? Internet, en primer lugar, multiplica al infinito las lecturas que puede hacer el estudiante y el profesor. O sea, los libros que antes obteníamos en la biblioteca ahora se pueden encontrar en una base de datos. Y la cantidad de libros a los que puede tener acceso el estudiante es infinitamente superior al que podía tener en el pasado. Pero no solo eso, también este tipo de actividades, videoconferencias, incorpora un elemento nuevo porque ya no es solamente la reflexión conjunta en el aula, sino que además se hace posible la reflexión conjunta de estudiantes y profesores independientemente de la distancia. No es que Internet sustituya en ese esfuerzo reflexivo al contacto físico del aula, porque todavía existen muchas limitaciones para el acceso a Internet de muchos sectores de la población. Lo que hace es que lo complementa, pero Internet tiene una característica. Incorpora, en primer lugar, la palabra hablada. Incorpora la palabra escrita y también incorpora el gesto y la posibilidad de comunicarse cara a cara entre los miembros que participan en una interlocución vía Internet. Entonces, los elementos fundamentales que hacen le dan un gran valor al contacto físico, persona a persona, encuentran en Internet, gracias a Internet, un complemento
importantísimo, porque hoy podemos comunicarnos como lo estamos haciendo nosotros, yo en Barcelona, en España, y tú en Caracas, y muchos amigos que nos están acompañando, incluso como el doctor Rachadel de Colombia. Entonces, Internet potencia esa actividad, pero no solo potencia el elemento de la asimilación teórica, sino que va más allá, porque Internet nos proporciona la posibilidad de hacer más preciso el esfuerzo de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos profesionalmente. O sea, a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a desarrollarse un conjunto de técnicas, de métodos de trabajo que se conocen como investigación de operaciones. La investigación de operaciones incluye técnicas como los métodos de simulación, la programación lineal y una serie de procedimientos que están dirigidos a optimizar el uso de los recursos, a proporcionarnos métodos para optimizar el uso de los recursos, de tal manera que ya no se trata solamente de la puesta en práctica del conocimiento, sino de la puesta en práctica ajustándolo a la cantidad de los recursos disponibles o haciendo posible incluso que se reduzca el número de recursos, la cantidad de recursos que se deben emplear. O sea, porque Internet no es solamente un medio de comunicación. Internet también es un medio que nos permite programar, que nos permite perfeccionar nuestra actividad. Y más aún, Internet ha permitido el surgimiento de un conjunto de posibilidades de innovación gracias a esa mayor eficacia que proporcionan los métodos de investigación de operaciones que se emplean normalmente en la industria, pero que precisamente se han venido incorporando gradualmente y de una manera cada vez más eficiente en la enseñanza universitaria. Internet nos proporciona la posibilidad de la creación de spin-off, empresas nacidas de la misma universidad, hijas de la universidad, que promueven actividades fuera de ella. Por ejemplo, ustedes tienen el CIAP, que es precisamente un tipo de spin-off, y también permite la creación de otros tipos de empresas que están caracterizadas por el uso de la más alta tecnología. De tal manera que la puesta en práctica de los conocimientos ya no es una actividad exclusiva de extramuros, sino que ya es un elemento propio de la universidad. Por eso Burton Clark hablaba de la universidad emprendedora, porque las universidades punteras en el mundo son precisamente aquellas que han sido capaces de producir nuevas empresas para comercializar los productos de la investigación y del aprendizaje. O sea, un esfuerzo de innovación cada vez más significativo que se encuentran en varias universidades del mundo y en la cual, por cierto, la Universidad Central y la Universidad Venezolana han tenido una participación hasta que muchas de esas empresas que fueron creadas comenzaron a ser destruidas por los gobiernos, los últimos dos gobiernos actuales. La Facultad de Agronomía tenía un programa de inseminación artificial que prestaba servicios casi gratuitos a todo el país. Nosotros tenemos en la Universidad Central distintos tipos de empresas que funcionan precisamente como empresas de alta tecnología, que funcionaron como Procerfacica, que murió, pero porque la universidad a través del Fondo
de la Fundación UCB ha, ha hecho posible que muchas de las actividades de la universidad y de los logros y de las innovaciones creadas por la institución se trasladen comercialmente al escenario nacional. Dentro de esos procesos encontramos, por ejemplo, el Parque Tecnológico de la Universidad de los Andes, que tuvo un gran esplendor y ahora está sufriendo las vicisitudes que padecen casi todas nuestras instituciones universitarias. IDEA, que fue creada precisamente como un centro de investigación tecnológica. Son todos, en cierto modo, apéndices de la universidad, hijos de la universidad, y ese es uno de los fenómenos a nivel mundial que tiene más significación, la creación de los parques tecnológicos, donde se produce el fenómeno que Herskovits llamaba de triple hélice. O sea, una colaboración fructífera y cada vez más importante de la universidad con la empresa privada y los gobiernos para contribuir al desarrollo económico y social de los países, pero que además tiene un valor profundo desde el punto de vista del proceso de aprendizaje y que, sin embargo, presenta todas las características de un esfuerzo de investigación. Hace que lo que es la docencia se convierta en una actividad muy cercana a la investigación, donde hay la asimilación de los conocimientos, la aplicación de esos conocimientos a casos concretos, la verificación práctica de esos conocimientos, experimental, y por supuesto, el resultado es la contribución de la universidad, la transformación de la universidad por una parte, y la contribución de la universidad con el país. Eso es lo que tiene que ver con la docencia, el aprendizaje. Pero es que también se ha producido se está produciendo un cambio también sustancial también en la investigación. Y así como la docencia está adquiriendo cada vez más características similares a la investigación, el producto cada vez más importante de la investigación es una sabiduría valorativa de carácter profesional. Para poner un ejemplo, los trabajos de Ulrich Beck, sociólogo alemán fallecido recientemente, que, por ejemplo, sobre la sociedad del riesgo, significan un esfuerzo de evaluación de los acontecimientos que ocurren a nivel mundial para señalar los cambios que son necesarios, para indicar donde ya no solo se trata de decir qué es lo que ocurre o por qué, sino que va más allá, porque dice si esto que está ocurriendo es bueno o es malo, si conviene, si no conviene. Y ese es el primer punto de partida de una actividad profesional. La evaluación, como sabemos, el médico primero hace un diagnóstico, evalúa la situación. Pues bien, ustedes vienen haciendo trabajo, por ejemplo, sobre el envejecimiento y el impacto que tiene el envejecimiento sobre la población. Pues eso es precisamente un tipo de conocimiento de evaluación. La evaluación es uno de los elementos de este nuevo gran paradigma, gran transformación paradigmática que está viviendo la institución y que pudiéramos quizás identificar con el nombre de pensamiento complejo. El pensamiento complejo está asociado mucho al nombre de Morán, pero junto a la obra de Morán está también lo que se llama otra tendencia mucho más fuerte o tan fuerte como con mucho más impacto todavía,
que la de Morán, que es lo que llaman la ciencia de la complejidad, donde tenemos la cibernética, donde tenemos a autores como Weber con B, no con W, los trabajos de Rolando García. O sea, hay una playa de autores que han venido trabajando en el desarrollo de un conjunto de técnicas dentro del concepto de complejidad. Y aunque hay dos grandes tendencias de la complejidad, ellas tienen estas características, que por una parte la complejidad se orienta en el sentido de la evaluación, pero no la evaluación de los acontecimientos solamente, sino que al evaluar los acontecimientos permite establecer cómo una realidad afecta a otras realidades. Por ejemplo, es lo que se puede ver en la obra de Bertalanffy, uno de los grandes teóricos de la complejidad. Bertalanffy planteaba que la investigación debía mostrar cómo las cosas, cómo las realidades actuaban sobre su contexto. O sea, allí hay una relación entre dos realidades disímiles. Y es lo que ocurre en la evaluación. O sea, cuando una actividad afecta, por ejemplo, al medio ambiente y crea condiciones desfavorables para la vida humana, estamos ante una situación que es evaluable, pero que relaciona dos realidades y nos permite ir más allá hacia identificar el género y la especie de ese objeto, de esa realidad que tiene esa característica, tiene ese atributo. Pero la complejidad tiene otro sentido también. La complejidad se refiere también al hecho de que toda realidad se transforma, es histórica, es cambiante. Y si hoy observamos que un determinado fenómeno como ese que hemos evaluado positiva o negativamente, esa determinada realidad, al tener ciertas características, es de una especie particular, en la medida en que esas características, esas propiedades se modifican, se produce allí una transformación, como ocurre con todas las cosas. Es decir, nosotros, como seres humanos, somos infantes, somos niños, somos adolescentes, somos adultos, somos mayores. De nuestra vida tenemos características distintas. Al cambiar nuestras características, cambia nuestra situación. O sea que si nosotros nos consideramos como el género, cada uno de esos momentos de la vida es una especie. Y por lo tanto podemos ver cuál es el máximo desarrollo posible de una determinada realidad. En la medida en que conjuntamos ambas cosas, que toda realidad tiene un impacto positivo o negativo sobre nuestro entorno y que al mismo tiempo esas cosas son cambiantes y se transforman, entonces nosotros podemos pensar y extraer conclusiones en el sentido de cómo debemos intervenirlas para hacer que ellas se orienten en el sentido y en la dirección adecuada. Por eso el pensamiento complejo tiene una gran posibilidad de convertirse en un tipo de investigación dominante, es cada vez más influyente, cada vez más importante, y entonces, pero ya no es un conocimiento puramente descriptivo o explicativo, sino que es un conocimiento que tiene consecuencias desde el punto de vista de nuestra formación profesional. Podría ampliar, pero ya creo que agoté el tiempo que me había dado para la exposición. Y entonces, para terminar, brevemente diré
que lo actual de la investigación científica es esa doble transformación. Y es un proceso inconcluso, pero es un proceso que está en marcha en todos los países donde la investigación está sufriendo severas transformaciones. La docencia se está convirtiendo en una forma de investigar y la investigación en una forma de concluir con recomendaciones hábiles para el ejercicio profesional. Por ahora, hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, profe, muchas gracias por la presentación. De todas maneras, nosotros venimos a escucharlo y todas las otras ideas que tiene preparadas nos las puede transmitir si quiere en el proceso de las preguntas y las respuestas, o si quiere agregar algo más en este momento, no hay ningún problema, porque precisamente para eso estamos acá reunidos, las personas que se conectaron a esta transmisión. Eh, Tengo algunas preguntas y bueno, saludos de varias personas que se unieron a esta transmisión. Está la profesora Aura Yolanda Osorio, quien fue decana de la Facultad de Odontología, el profesor Pedro Carranza, y otras. Hay muchas personas enviándole saludos, profesor, que lo conocen a usted de diferentes, de la universidad, de otros espacios, y se reunieron acá para escucharlo. También tenemos al profesor Luis Crespo. Acá hay una pregunta de la profesora Sara Vera sobre qué opinión le merece la propuesta de ciencia abierta que se viene desarrollando en varios países, desde, digamos, también desde el espacio universitario, ¿no? A ciencia abierta, ¿a qué se refiere? Está preguntando la profesora Sara Vera sobre qué opinión tiene sobre la ciencia abierta aquí vuelvo a leer, la ciencia abierta que se viene desarrollando en varios países, que tiene que ver con el acceso abierto a las publicaciones y gratuito que se ofrece de distintas plataformas, y que recientemente tuvimos un evento donde participamos como escuela y explicamos precisamente la experiencia de Jueves de Academia, y esta semana se está celebrando la semana del acceso abierto y hay un conjunto de conferencias. Entonces tiene que ver un poco con el acceso a los documentos, a la investigación científica de manera libre a través de los distintos portales de académicos, redes de revistas, etcétera. Bueno, yo no conozco Bueno, yo ese no conozco. programa en particular, pero por lo que me dice, debo decirte que estoy totalmente de acuerdo con esa idea. De hecho, Internet ha logrado que cada vez sea mayor el número de materiales que estén a la disposición de todos. UNESCO tiene, por ejemplo, una base de datos que es de acceso libre. Hay mucho material que está disponible. Yo creo que todo lo que vaya en esa dirección es altamente positivo, porque el conocimiento debe ser lo más abierto que se pueda. Tengo otra pregunta, profe. Desde la complejidad, desde la complejidad que usted hizo referencia, ¿cómo se relaciona la investigación científica con la espiritualidad? Bueno, ahí se puede interpretar el concepto de espiritualidad en dos sentidos. Si se trata de espiritualidad en el sentido de los valores y aspiraciones de una población, donde se destaquen los valores humanos y el, el sentido profundo de la vida humana como un valor esencial, yo creo que juega un papel fundamental. La ciencia es básicamente moral. La profesión, toda profesión debe tener una vinculación estrecha con esos sentimientos elevados. Ahora, si la espiritualidad se refiere
a la religiosidad, yo creo que ese ya es un punto de discusión. Yo no soy, aunque respeto a las personas religiosas, no lo soy. Creo que para la investigación científica me atrevo a decir que no hace mucha falta tener creencias religiosas. Lo importante es tener un esfuerzo de conceptualización y de observación de la realidad suficientemente preciso y adecuado y guiarse por los sentimientos de respeto a los derechos humanos y a los valores del hombre, que son la vida y el desarrollo humano. Gracias, profe. Tengo otra pregunta, o más bien un comentario. Ya la excusa para las ciencias sociales de que no hay suficientes datos para la investigación, ¿qué opina sobre la comprobación y la ciencia de los datos? Tenemos acá una dificultad de conexión del profesor Rafael, esperemos que se restablezca. Ya estamos tomando en cuenta sus comentarios y preguntas. Esperamos que el profesor vuelva a retomar la conexión. Se salió como pasó al inicio de la transmisión. Vamos a esperar que vuelva a conectarse. Ya tenemos acá pendientes sus preguntas. Gracias por estar acá. Esperemos unos segundos que el profesor vuelva a ingresar a esta transmisión. Y podemos poder dar respuesta a las diversas preguntas que nos han estado haciendo. Les agradecemos mucho por sus preguntas. Vamos a esperar al profesor nuevamente. Saludos a las distintas personas que se están uniendo a esta transmisión. La profesora Mirna Yonis, gracias por unirse a esta transmisión. Vamos a esperar estos segundos que el profesor se vuelva a incorporar, como nos sucedió al inicio, como bien ustedes saben, y bueno, forma parte de algunas dificultades que se presentan en las conexiones. Esperemos que vuelva a ingresar. Muchas gracias por sus preguntas. Esperemos que el profesor se vuelva a conectar. A ver si ya está acá. Ya se conectó el profesor. Ya lo voy a volver a incorporar a la transmisión. Saludos a la profesora Yubi Chaudhary, que se acaba de unir a esta transmisión. Ya lo voy a contactar, profe. Ya lo voy a solicitar que se una a la transmisión. Deme unos segundos, ya le estoy enviando la invitación. Ok, ya le va a llegar. Tenemos ya un conjunto de preguntas acá que Sí. han venido haciendo. Sí. Otra vez nos enlazamos. Profe, le quedó en el aire una pregunta del profesor Luis Angarita sobre los datos. ¿Qué opina sobre la discusión de la comprobación y la ciencia de los datos? Bueno, Sobre la y la ciencia de los datos. y la ciencia de los datos. Bueno, yo no entiendo exactamente la pregunta, pero voy a tratar de responder en base a lo que yo pienso. Por una parte, cuando se habla de la ciencia, se habla de que la ciencia es verificable. Y en eso se refieren a que, con palabra de Popper, no importa lo que usted diga, no importa la afirmación que haga, lo importante es que la pueda verificar. Sin embargo, en toda producción científica, las llamadas hipótesis son siempre conclusiones de un esfuerzo previo de investigación. Cuando alguien afirma que una explicación científica es válida, o cuando postula como hipótesis una explicación científica, es porque ha llegado a esa conclusión a partir de un esfuerzo de conceptualización y de una actividad
de recogida de información. O sea que el trabajo de postular la hipótesis es ya un esfuerzo, supone un esfuerzo previo de prueba de esa afirmación. Luego, cuando se somete a contrastación, esa contrastación se hace no solamente comparando la hipótesis con la observación, sino también con los conceptos correspondientes. Porque decimos que al recoger tal información, tal o cual información, se verifica la hipótesis es porque se considera que esa información es relevante desde el punto de vista conceptual. Es decir, que si yo estoy hablando de observar personas, las personas que estoy observando son las que debo observar. Que si yo digo, voy a ver el comportamiento de estos estudiantes para ver si mi hipótesis es correcta, debo demostrar que esas personas son ciertamente estudiantes. O sea que lo que sirvió, el mismo argumento que sirvió como punto de partida para postular la hipótesis, es el que sirve después para verificarlo. Porque es un razonamiento similar que incluye tanto información empírica como información de carácter conceptual. Por eso la diferencia que se establece entre verificación empírica y análisis cualitativo es discutible, porque en el análisis cualitativo lo que se obvia es la actividad de la verificación, pero siempre hay presente un sustrato teórico y una información empírica. Pero la verificación verdadera no es esa, porque siempre estos son razonamientos que nos llevan a determinadas conclusiones. Y como todo razonamiento, adolece de un defecto fundamental. O sea, todo razonamiento supone que las premisas son ciertas, pero las premisas a su vez deben ser probadas. Cada premisa, probarla supone ir a otro razonamiento, y así se produce un fenómeno al infinito. Sin embargo, ¿dónde se produce la auténtica verificación? En el experimento. Cuando se pone en práctica una afirmación, entonces sí podemos decir que hemos verificado la hipótesis. Y eso no ocurre con las observaciones positivas, sino con las afirmaciones de carácter valorativo, precisamente. Cuando el médico dice que con esta medicina el paciente se va a curar, eso se puede comprobar en la práctica. Por eso alguien dijo en una ocasión que la verdadera prueba de la veracidad de la objetividad de un conocimiento es la práctica y no la teoría. Entonces, sin embargo, hoy se han perfeccionado mucho los métodos para la observación y para la conceptualización. Y lo que ha logrado el conocimiento científico hasta ahora es precisamente perfeccionar esos procedimientos, hacerlos cada vez más precisos en base a la estructura lógica que ellos presentan. Muchas gracias, profe. Tengo otra pregunta de la profesora Mirna Jones, que bueno, dice que un gusto escuchar las reflexiones del profesor Rafael con la identificación de las ideas de la transformación del conocimiento, en las cuales la investigación y la gestión del conocimiento, creo que se cortó acá la pregunta, profe, me disculpa porque llegó incompleta, es un comentario que creo que llegó incompleto también. Tenemos acá otra pregunta. ¿Qué opinas de la relación entre la tecnología que desarrolla cyborgs y que están transformando el trabajo y los temas éticos que implican? Un saludo a mi parte y a Mirna Jones, a los que quiero mucho.
Cibor es Cibor un es sistema robótico, ¿no? sistema robótico, ¿no? Sí. Bueno, estamos en la Bueno, época estamos en la de época de tecnología de la punta. tecnología de punta. Ahorita tenemos Ahorita robots que tenemos están en robots que Marte están en Marte recogiendo recogiendo información para información para conocer conocer el planeta con mayor esta con y muchos mayor otros y muchos ir otros populando ir populando distintos planetas, distintos distintas áreas del planetas y espacio. distintas áreas del espacio. O sea, si no le Si damos no le damos importancia a esa a tecnología, esa tecnología, estaríamos estaríamos retrocediendo retrocediendo decenas de milenios. decenas de milenios. Indudablemente sumamente Indudablemente importante. sumamente Hoy importante, porque podemos hoy observar podemos y observar, podemos estudiar. podemos estudiar. Ahora tengo Ahora entendido que se va tengo a traer entendido que se va a traer material del que están material del que recolectando están recolectando en Marte para en examinar lo que Marte la para Tierra, examinar lo que es la Tierra, como se hizo con como se materiales de hizo la con Luna, materiales de la Luna, piedras, y piedras. todo eso nos proporciona Todo un eso nos conocimiento proporciona un conocimiento. mucho mayor de la realidad, porque no es lo mismo tener teorías sobre los otros planetas que tener la oportunidad de examinar físicamente sus componentes, su composición. Además, alguien ha dicho que el futuro del hombre mismo es convertirnos en una suerte de, de robot, porque los implantes que se están ensayando para incorporarlos en nuestro cuerpo van a ser mucho más efectivo el uso, por ejemplo, de los dispositivos actuales como el celular y el computador, porque vamos a tener oportunidad de... El otro día vi que estaba estudiando unos equipos que permitirían, mediante el implante, convertir en palabras nuestros pensamientos. O sea, la tecnología ahora está transitando un camino cuyos límites no son desconocidos en el momento. Tengo que estar apagando y prendiendo el micrófono porque por algún motivo en esta transmisión se está generando un feedback. Por eso me tardo un poquito Sí. en Sí. hacer la siguiente pregunta. Inmediatamente apago el micrófono. Profe, quería pedirle una valoración o una opinión sobre el estado actual de las ciencias sociales, ya que en las ciencias sociales pareciera que hay muchísimos más enfoques que en otras ciencias o en otras áreas del conocimiento, que la flexibilidad que permite o que pide también esta área del conocimiento sociales facilitan la entrada o la utilización de distintas enfoques o técnicas o metodologías y cómo, cómo lo ve usted en este momento, qué diagnóstico puede hacer usted sobre el estado actual de las ciencias sociales y qué recomendación le hace a los investigadores de estas áreas para ser rigurosos y acertados con sus desarrollos investigativos. Yo creo que las ciencias sociales, como todas las actividades, como todas las ciencias, como todas las demás disciplinas, tienen un gran futuro. Es cierto que las ciencias sociales han tenido momentos de crisis. Lo digo particularmente con la disciplina mía, la sociología, que mucha gente en este momento no está segura de cuál es el significado, el sentido o la importancia de nuestra disciplina. Pero yo creo que el futuro de las ciencias sociales es tan importante y tan seguro como el futuro de las otras ciencias. Lo que a mi modo, a mi juicio, es inevitable es que desaparezca no los objetos de estudio de las ciencias sociales, sino la diferencia que ha existido, que se ha mantenido durante el siglo XX y ciencias naturales.
Porque cuando tú examinas un tema tan natural como como el ambiente, no puedes negar el impacto social que tiene, el impacto que tiene la sociedad, la vida de la sociedad en el ambiente, con fenómenos como el calentamiento global y muchos otros acontecimientos de ese tipo que se están produciendo. O sea, la interacción, la interrelación entre lo social y lo natural es hoy cada día más evidente. Y así como no se puede estudiar la naturaleza sin tomar en cuenta este, la evaluación de lo que la naturaleza nos hace o nos puede hacer, como la importancia de lo que nosotros podemos hacer sobre la naturaleza. El hombre se ha convertido en el gran depredador de la naturaleza, pero la naturaleza también es un horizonte sobre el cual tenemos que intervenir. Entonces, yo creo que lo que va a cambiar es la relación entre uno y otro. Por cierto que en las preguntas escritas, un colega, el doctor Freddy Lujano, me decía que no me olvidara cuando hablaba de la tecnología, del impacto negativo de la tecnología. Y sobre eso existe una amplia literatura científica, sociológica, que trata precisamente de ese fenómeno. Pero el impacto, habría que preguntarse si el impacto negativo de la tecnología no es un hecho social que puede ser corregido por la naturaleza de los intereses sociales, particulares, de clase que existen en un momento determinado, sobre los cuales hay que intervenir. No podemos caer en la visión ludista que predominó cuando empezó la industrialización, que los obreros rompían la maquinaria porque producían desempleo. O sea, si hay empleo es porque hay un desarrollo tecnológico y científico importante, pero el empleo puede ser mejorable y las condiciones de trabajo y de vida son susceptibles de mejora si creamos un orden más justo. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos todos en Venezuela y en el resto del mundo. Perdona que metí una pregunta que tú no habías incluido. No, gracias más bien, profe, porque se me ha hecho difícil hoy seguir las preguntas porque la persona que me apoya no está conectada en este momento y he tenido que hacerlo a la misma vez que converso con usted. Entonces, si usted ve una pregunta que a mí se me escapa, por favor, respóndala. Y le pido disculpas a nuestro público por esa particularidad. Profe, entonces usted acaba de mencionar, y disculpe si no lo escuché bien por algún tema aquí de la conexión, que las ciencias sociales y las otras ciencias van a tender a unificarse en materia investigativa más que a estar separadas como la hemos visto últimamente. Así es, así es. La separación entre ciencia natural y ciencia social es un fenómeno histórico. Data de fines del siglo XIX y se perpetuó durante todo el siglo XX. Pero ya eso no tiene sentido, porque la intersección entre todos los fenómenos naturales y sociales es tan poderosa y las soluciones son tan importantes, requieren de ambas cosas, es decir, para enfrentar cualquiera de los problemas que se derivan o para potenciar cualquiera de las virtudes que se derivan de nuestra relación con la naturaleza o con la sociedad, tenemos que actuar tomando en cuenta todos esos aspectos. Entonces, aun cuando sí podemos hablar de disciplinas específicas, el desarrollo de la investigación obliga a relacionarlo. Es decir,
hoy se reconoce que existe una interdependencia y una transversalidad en toda la disciplina. Y, y una de ellas se expresa en el hecho de que los métodos de investigación son cada vez más afines. Las formas de investigar son cada vez más comunes. Entonces, ¿por qué? Porque, fíjate, si nosotros evaluamos algo es porque nos hace de algún modo daño a nosotros. Porque el hombre, como decía un filósofo griego, es la medida de todas las cosas. El impacto que tiene sobre las condiciones de vida de las personas es el factor decisivo para decir si algo es bueno o malo. No necesariamente porque me afecte a mí como persona, como individuo, pero si afecta a mi ambiente, si afecta a mi cuerpo, por ejemplo la enfermedad, si afecta a mi ambiente, por ejemplo natural como el clima o el calentamiento global, si afecta a la sociedad donde vivimos por la pobreza, o si afecta a mi cuerpo por el envejecimiento, indudablemente que yo tengo que intervenir con un método para ver cómo se resuelve ese problema. Y el envejecimiento, el ambiente, requieren entonces un estudio. O sea, que por mucho que yo vea el problema como un problema natural, es social, es también social. Y por mucho que vea un problema como social, es también natural, porque si la pobreza nos afecta a nosotros, nos afecta físicamente también, física y mentalmente como seres humanos. Entonces, la investigación tiene que tomar en cuenta todos esos aspectos. Yo creo que la tendencia inevitable es a que esa separación de ciencia dura, ciencia blanda, va a desaparecer. Tiene que desaparecer. Y tenemos que adoptar otra perspectiva. Y yo creo que ese es el camino. Por eso, cuando hablaba del pensamiento complejo, incluía ese aspecto. El pensamiento complejo implica que todo está relacionado, que lo social y lo natural están íntimamente vinculados entre sí. Sí, profe, realmente lo que ha dicho nos pone a reflexionar porque tenemos tiempo manejándonos en esa dualidad o en esa separación. Entonces, ya con esto que nos acaba de decir, estamos obligados a pensar y a reflexionar sobre este aspecto tan importante para la investigación, la producción de conocimiento. La profesora Margarita Rojas comenta: gracias profesor, compartimos su visión en lo espiritual, lo cual va más allá de las religiones. Es un reto de la investigación científica del siglo XXI que busca trascender el materialismo. De acuerdo, y un abrazo bien grande para Margarita. Voy a buscar más preguntas, profe, porque aquí han llegado varias. Aquí Eleazar Mujica le dice: mis saludos de admiración para el doctor y profesor Rafael Ramírez, siempre son muy acertadas y nos estimulan a la reflexión en nuestro ámbito de las ciencias sociales. Un abrazo a Eleazar, y de paso por aquí estoy viendo que se acaban de incorporar Oscar Bastida, gran amigo, y Carlos Torres, miembro del Consejo de Facultad de Economía, que siempre nos orienta sobre las cosas malas que están haciendo y las buenas que hay que hacer. Un abrazo para todos. Así es, profesor. Sí, aquí saludamos también al profesor Carlos Torres, nuestro consejero profesoral de FACES. Estoy buscando más preguntas y comentarios. Mientras tanto, les invito a que hagan sus preguntas y sus comentarios, sus saludos al profesor Rafael Ramírez. También aprovecho para hacer otra pregunta que me llegó hace rato, el del profesor Pedro Carranza, y se me había escapado en el chat. Bajo esta línea de la complejidad, ¿cómo visualiza la adaptación de las organizaciones al entorno virtual, donde la participación no es física, sino en red? Bueno, el entorno virtual no es solo en red,
como es cierto que es en red, pero no olvides que el lenguaje es la forma de comunicarse de los seres humanos de todas las épocas y es un elemento vital en la cohesión de la sociedad y en la realización de las distintas actividades. La red tiene, y ya creo que me refería a eso hace un rato, tres características que le permiten, en cierto modo, superar el contacto físico. La palabra escrita, porque gracias a las redes nosotros podemos comunicarnos por escrito y acceder a una literatura infinita. En segundo lugar, la palabra hablada, porque la palabra y el gesto nos permiten a nosotros un contacto distinto. Cuando nosotros nos vemos por internet, es como si nos estuviéramos viendo personalmente. Uno sabe cuando la persona lo quiere a uno o no lo quiere por la mirada. Y lo sabe también cuando le están diciendo la verdad, muchas veces uno también descubre, o si también cuando le dicen la mentira. Esas características las tiene la red, que antes no se podían tener por el libro. Tú por el libro no puedes ver la sinceridad de la persona con la que estás hablando, lo que sí hace cuando habla con ella físicamente, pero la red también te lo permite, porque la red te permite ver a los ojos de la persona. Entonces, uno de los grandes méritos de la red, de internet y de toda esta forma de comunicación electrónica actuales, es que nos permite ese contacto que solo podríamos tener si estuviéramos en contacto físico. En estos días vi una conferencia muy interesante de un profesor que insistía en que la universidad tenía que ser física, que la universidad, la enseñanza universitaria tenía que impartirse en el aula, que cualquier otra forma era indeseable. Y yo me preguntaba, bueno, pero este señor me está hablando por internet, me está diciendo y me está convenciendo de esto a través de internet, porque internet proporciona ese contacto. Yo hacía la salvedad hace un momento de que internet no va a sustituir, la red no va a sustituir el contacto físico del aula, porque lamentablemente el porcentaje de personas en el mundo que tienen acceso a internet es muy limitado. Ya yo he oído a personas que saben de eso, como Gregorio Afonso, que aclaraban que los profesores universitarios no tenían los dispositivos necesarios para dar sus clases por internet y que muchísimos estudiantes de la UCB no tenían las condiciones para adquirir los equipos. Entonces, claro, por eso no se puede, por eso yo digo que son complementarios, que la presencia física es lo deseable. Pero bueno, a lo mejor llega el momento en que todas las comunicaciones sean por internet, porque es una revolución. Las grandes revoluciones del ser humano, o dentro de las grandes revoluciones que ha sufrido la vida de la especie humana, están el uso de la palabra, el uso de la escritura y por supuesto la revolución de Gutenberg de la imprenta y ahora la revolución de internet. Todas han significado transformaciones sustanciales del mundo. Entonces no hay que tenerle miedo ni pensar ni minimizar la importancia de la red. La red llegó para quedarse. Es un valor importantísimo para el desarrollo de todas nuestras actividades, especialmente la universitaria. Muchas gracias, profe. Me llega una pregunta de la profesora Mirna Jones. ¿Qué apreciación tiene sobre los cánones en formación de investigadores y presentación de productos de investigación? Sobre los cánones, me entiendo que se refiere a los criterios para... Bueno, yo creo de formación para los investigadores. Sí.
Bueno, una de las actividades que tiene que realizar la universidad con mayor esmero es la de la investigación. Precisamente, si tú te pones a ver lo que yo he venido diciendo, de que la docencia, el aprendizaje se convierte, emplea los métodos de la investigación, en un modo de investigar. El aprendizaje hoy es un método, una forma de investigar. Y la investigación, una forma de producir conocimiento profesional. Entonces eso quiere decir que a la larga van a hacer la misma cosa. La formación del investigador se inicia con la docencia, con el aprendizaje profesional y se continúa con la investigación, la producción de teoría. Pero en la medida en que ese vínculo se desarrolla, la investigación va más allá. Tiene que ir hacia la prueba definitiva de que lo que hemos descubierto es cierto, está en su puesta en práctica. Entonces, por lo tanto, no solamente basta con hacer estudios que nos permitan llegar a conclusiones sobre lo que se debe hacer, sino que luego hay que ponerlo en práctica. Y eso hace que todo ese recorrido al final se convierta en uno solo. La investigación va a ser la vida de la universidad. O sea, a lo mejor llega un momento, a lo mejor en el que no tengamos que hablar, por lo menos a cierto nivel, a nivel de posgrado, de investigación y docencia como cosas separadas, sino más bien como dos momentos de un mismo proceso. Por acá me llega José Otamendi, que le manda saludos. ¿Cómo afecta la complejidad a la actual Un gran corriente abrazo, un del gran abrazo transhumanismo? para el doctor Otamendi. ¿Qué me pregunta? Que no, Él por pregunta, saludarlo no te ¿cómo, oí. Por saludar a Otamendi cómo, no te oí. Ajá. cómo afecta la complejidad a la actual corriente del transhumanismo? Bueno, yo debo reconocer mi ignorancia con el transhumanismo. No sé exactamente a qué se refiere. Me perdonan esa, no puedo saberlo todo, pero te prometo, Otamendi, que voy a leer sobre eso y tendré la oportunidad de conversar contigo directamente cuando tenga algo que decir al respecto. Bueno, en todo caso, sí, mientras estamos conectados, el señor José Otamendi quiere complementar alguna idea y referirse a qué se trata el transhumanismo, una idea bien resumida que nos permita manejar el concepto e intercambiarlo sería de gran Bueno, provecho. sería excelente porque sé que es una persona, un profesor muy valioso y muy conocedor, así que nos ha hecho una mano. Otra pregunta que quería hacerle es qué información o qué consideraciones tiene usted o qué consideraciones puede hacer sobre el elemento financiero en las universidades para la investigación. Precisamente la conferencia se trata con una visión, una evolución a las universidades. ¿Cómo evalúa usted este proceso? Por supuesto que en la UCB ya sabemos que no tenemos presupuesto absolutamente para nada, pero en términos más globales, ¿cómo evalúa usted y qué consideraciones puede hacer en este aspecto presupuestario de financiamiento para la investigación científica? ¿Cómo se está manejando o qué considera usted que debe mejorar en ese aspecto? Bueno, mira, en el caso de Venezuela es imposible tener una respuesta porque todo depende de un régimen que no quiera las universidades y que está decidido a mantenerla cada vez hundida en la peor miseria. No solamente a la universidad, sino a los universitarios. Porque hoy ser profesor universitario es tener una enorme vocación de trabajar gratis y de mantener, pues yo sé que todos lo hacemos, mantener una gran parte
de la vida universitaria a costa del el mínimo sueldo que adquirimos. Pero a nivel internacional, ese problema se ha presentado también, y concretamente con la crisis inmobiliaria que se produjo a fines de los 90, muchas universidades perdieron el apoyo financiero que tenían de parte de su gobierno en distintos países. Y eso condujo precisamente a que surgiera ese tipo de fenómeno que Clark llamaba a la universidad emprendedora, que fue que comenzaron a producirse, a crearse empresas innovadoras que utilizaban los logros científicos obtenidos por la universidad para comercializarlo y por esa vía obtener recursos. Esa tarea está planteada. Lamentablemente yo no sé si en Venezuela se pueda, porque los parques tecnológicos, las industrias universitarias en el país han sido prácticamente liquidadas, abandonadas. Ahí había, por ejemplo, por ponerte un ejemplo nada más, la ULA, la Universidad de los Andes, tenía un programa de prótesis que era extraordinariamente bueno, positivo, que cubría los requerimientos de las necesidades de todo el país. Y el gobierno le quitó el apoyo financiero. Y entonces, por esa vía, el programa de inseminación artificial que tenía la Facultad de Veterinaria murió por falta precisamente de apoyo financiero, porque en todo ese periodo las universidades no trabajaban para buscar ingresos, sino para prestar servicios, y los costos los cubría el gobierno. A nivel internacional, sin embargo, muchas universidades han emprendido esa creación de empresas para obtener ingresos tanto para los investigadores que participan en él como para las universidades. Y los parques tecnológicos que se han creado en la mayoría de los países están vinculados también ya no solo al desarrollo de la región, en algunas partes son proyectos regionales o estadales, o a la región o al país, sino también a la universidad y a los profesores e investigadores que participan en ello. Eso es una vía de adquirir independencia financiera para las universidades, que como todas las cosas de que estamos hablando, todos los cambios importantes que están produciendo a nivel internacional, solo se van a poder llevar a cabo con éxito en el país cuando exista un gobierno democrático. En este momento hay que hacer un esfuerzo porque esas cosas se den, pero las dificultades son considerables. Ahí está, pues no puedo dejar de pasar a decir esto, como un gobierno que ha destruido a la UCB ahora llega a decir que la va a restaurar, porque esto parece el retén de Katia, lo cual da vergüenza y da dolor. Así es, profe. Después que nos quitaron el presupuesto por más de 5 años a la universidad, entonces ahora dicen que la universidad tenía en abandono sus propios espacios. Entonces realmente es indignante escuchar ese tipo de cosas, pero los venezolanos y los ucevistas sabemos la verdad. Por lo tanto, en todos los espacios lo vamos a refutar y tenemos las pruebas de ello para mostrarla a la sociedad. Bueno, profe, ya estamos, ya superamos la hora de transmisión. Tengo aquí el comentario de José Otamendi, donde nos explica que el transhumanismo, resumidamente, es una corriente que está trabajando, digámoslo así, para rebasar los límites humanos, tanto físicos como mentales, conectando con los cyborgs, pero va más allá. Eso tiene una influencia directa en el tema moral o espiritual, en términos no religiosos, desde el desarrollo tecnológico. Y le da las gracias y que dice que es un gran estímulo oírlo.
Tengo ya por último eh, otras preguntas, sí, tengo otras preguntas. ¿Qué opinión tiene ahora que está jubilado, pero no retirado, de la posición de las autoridades universitarias, que son adultos mayores, de no generar políticas de protección social a los profesores? La profesora Margarita le da las gracias por su comentario y también los saludo a la profesora Patricia Martínez. Ya con esto vamos cerrando porque no queremos abusar de su tiempo. Ya creo que hemos abusado bastante, sin embargo, estamos muy contentos de tener esta conversación con usted. Entonces, ya con esto, estas últimas preguntas y esta explicación que nos hace nuestro seguidor José Otamendi, y le pido ya por último una reflexión o un comentario alentador para los universitarios que estamos transitando por tantas dificultades y necesitamos precisamente el aliento de personas de gran experiencia y sabiduría como usted. Entonces, ya con eso cerraríamos la transmisión de hoy. Bien, bueno, me referiré muy brevemente a lo que dijo el doctor José Otamendi. Él sabe más que yo sobre la transhumancia y por lo que describe, yo no creo que ningún ser humano, por muy implantado que esté, pueda abandonar su creencia y su sentimiento, sean religiosos o simplemente bondadosos. Me parece que quizá una explicación más detallada, un estudio mayor me permita decir otras cosas. Yo sé que él es una persona muy estudiosa y seguramente tiene mucho que decirme sobre este punto. Le doy un gran abrazo, yo le tengo un gran respeto y un gran aprecio. Él es egresado del doctorado en Ciencias Sociales y además es pastor, y su religiosidad también nos ha nutrido a nosotros porque es una persona llena de una gran bonomía. Quiero agradecer a Margarita, al profesor Carranza, saludar a algunos de mis hijos que se incorporaron a la conferencia, saludar a todos los que no pude saludar. Sé que hay otros que no aparecieron, no dieron nada, y otros que sus iniciales no me, no me dicen mucho, aunque por ahí veo un Echarri que debe ser un vecino mío que es muy querido, hijo de un profesor universitario también, hijo de otro profesor universitario. Debo decirte que, mire, como dije al principio, yo me siento muy honrado de tener esta oportunidad después de 3 años fuera del aula, porque para mí ustedes son un ejemplo de lo que debe hacer el universitario. A pesar de todas las dificultades, este programa ya va a cumplir 2 años y es apenas una de las actividades que realiza la Escuela de Trabajo Social. No es la única, pero es una actividad que pone la Escuela de Trabajo Social en la palestra. Se hacen otras actividades, pero este es permanente y en gran parte es mérito tuyo. Como directora de la escuela, que se haya mantenido, pero yo sé que es trabajo de equipo y a todos los de la escuela yo les doy un abrazo, porque son un ejemplo de lo que debe ser la universidad. ¿Qué debemos hacer los universitarios? Eso que están haciendo ustedes, lo que está haciendo nuestro gremio, luchando. Quiero también llevarle un abrazo bien grande a Manuel Rachadel, que está en el exilio, pero luchando siempre por nuestro país.
y luchando por Venezuela y por la universidad. La universidad tiene, yo tuve la oportunidad de ser jurado del trabajo de ascenso de Gregorio Afonso, que tiene un excelente trabajo que recomiendo sobre la situación universitaria y sobre todo sobre el maltrato a que se ha sometido a los profesores y empleados de la universidad. Es lamentable, pero yo quiero solamente recordar que la universidad sobrevivió a todas las dictaduras que ha tenido Venezuela, la Universidad Central de Venezuela. Y así va a ser esta vez, va a sobrevivir a la UCB, va a sobrevivir a la dictadura actual. Un abrazo bien grande, Margarita, Jennifer, y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, profe, un abrazo. Gracias también por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros en este espacio. Espero que sea la primera vez de muchas actividades que podamos hacer. Cuenta conmigo. Y bueno, entonces despedimos el espacio en este momento. Gracias a las personas por mantenerse en esta transmisión. Los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales, @TrabajoSocialTK para Instagram, @TrabajoSocialTK para Twitter, Trabajo Social UCB, nuestro canal YouTube, al cual invitamos a suscribirse y que también va a tener publicada esta conferencia. Buenas tardes y seguimos en contacto por los distintos espacios digitales. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Jennifer.